amigos? Bienvenidos todos a este episodio número 8 de la segunda temporada de Match. Qué bendición poder recibirlos de nuevo en nuestra casa. Hoy estamos aquí junto con Andrea, como siempre, bien contentos de poder recibirlos. ¿Cómo estás, amor? Feliz, la verdad, emocionada de que ya llevamos 8 de la segunda temporada. Sí, yo no me tenía tanta fe, la verdad. Ellos tampoco nos tenían tanta fe a nosotros. Pero gracias a ustedes porque han sostenido con sus comentarios y todo. De verdad, gracias, gloria a Dios por todo lo que hacemos. Estamos bien contentos de pues, estar acá ya en el episodio 8, ¿verdad? Alguien me dijo que se agarró toda la primera temporada y empezó a ver la segunda. Me dice, vos, Kevin, vos sos un Pokémon diferente en cada episodio. Porque unos tenía bigote, otros pelo largo, otros pelo corto, hoy ando sin barba y con pelo más corto. Sí. Kevin tiene más cambios que yo. O sea, yo solo pasé de pelo largo a pelo corto. Es que cierro etapas más seguido. Ajá. Sí, Andrea tiene pelito corto, si alguien no lo había notado. Pero ya llevamos bastante tiempo y estamos bien emocionados, mucha. Hoy es uno de estos temas que no hemos tocado antes y que nuestro equipo validó el tema. Entonces, gracias por eso. Pero sé que va a poner un poco nervioso más de alguno, ¿verdad? Déjame contarte un par de historias. Hace poco leí una historia de un corredor en una maratón en Australia. La cuestión es de que él quiso probarle al mundo que estaban equivocados que los zapatos sí son indispensables para correr una maratón, ¿verdad? Nosotros con Andrea estamos empezando a querer correr y buscamos unos buenos zapatos y han ayudado muchísimo. Antes me dolían las rodillas a mí. Antes dolían las rodillas. Aparte, la técnica que teníamos era muy mala. Y la edad. Oíste la vieja. El sobrepeso. Sí, también. Bueno, en fin. La cuestión es de que él decidió correr una maratón, 42 kilómetros, con Converse. ¿Sí? Como algunos amigos que conocemos. Un saludo. La cuestión es de que si ustedes han usado Converse, ¿verdad? Son los zapatos más planos que pueden existir. Él decidió correrla así. Entonces, cuenta la historia de que él va corriendo los primeros kilómetros y todo bien, ¿verdad? Entonces dice, no, hombre, ya llevo 6, 7 kilómetros y no pasa nada. A partir del kilómetro 10, los pies se le empezaron a dormir, ¿verdad? Entonces, se le empiezan a dormir y dice, bueno, seguro es parte de, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se te duermen los pies? Es que no sentís nada de lo que pasa en los siguientes 11 kilómetros, ¿verdad? Cuando él llega a la meta, llega tranquilo, se abre los zapatos. Los pies tenían rajados, sangrando, sin uñas, un montón de cuestiones, ¿verdad? La cosa más difícil es que él dijo que nunca pudo volver a correr por lesiones que se hizo en los pies y las rodillas por haber usado los zapatos incorrectos. Ay, no, qué horror. ¿Verdad? Él cuenta esta historia diciendo que quiso probar, y esto es lo que voy a decir, que aunque funcionaba, porque eran zapatos normales, aunque funcionó, no estaban diseñados para ese propósito. Y porque no estaban diseñados para cumplir ese propósito, no iban a durar a largo plazo. Ya te vas dando una idea de qué vamos a hablar, ¿no? Complicado. Hoy vamos a hablar de esas relaciones que tal vez funcionan por un momento. Que al inicio pareciera que al todo inicio bien. parece que bien y le estás probando al mundo que sí funciona y que no hay nada malo, ¿verdad? Pero después se empieza a adormecer, empezás a posponer algunos sentimientos, algunas reacciones con tal de que funcione, pero te das cuenta que salís muy herido al punto de que a largo plazo no funciona y puede dañar el poder tener relaciones después que sí te influyan bien. Hoy vamos a hablar del yugo desigual, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la típica pregunta de ¿será que puedo estar con alguien que no es de mi misma religión? O para la comunidad cristiana que nos escucha, ¿será que puedo tener novio o novia que no es cristiano? Hoy vamos a abordar eso. ¿Te parece? Yo creo que también hasta el hecho de que lo mencionan de hasta en la misma iglesia podría existir yugo desigual. Entonces, también vamos a abordar eso un poquito, pero comencemos con ¿qué es, verdad? ¿Qué es el yugo desigual? Es justo como tú decías, estar con alguien que no es de tu misma religión o justo ahorita que pues es un podcast cristiano, ¿verdad? Estar con alguien que no es cristiano. Sí. Y ¿te parece si comenzamos leyendo la Biblia? Sí, a ver, ¿de dónde viene la frase yugo desigual?
¿verdad? Es un término bíblico que ahorita vamos a explorar un poquito, pero si tú no sos tan metido en la iglesia, no pasa nada. Básicamente, el yugo desigual, lo que nosotros nos referimos es a estar en una relación con alguien que no comparte tu misma religión, visión de la vida, valores, etcétera, ¿verdad? Hay un precedente bíblico para esto. Y eso está en 2 Corintios 6, del 14 al 16, que dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Incrédulos? Yugo desigual. Yugo desigual. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Y yo creo que aquí Pablo está siendo bien intenso en decir, por algo es que nos está diciendo que hay una diferencia entre dos personas, en que uno sí tiene a Dios como fundamento y alguien que no tiene a Dios como fundamento. Y tal vez nosotros en la iglesia solo nos los han dicho y tal vez no nos hemos puesto a pensar, pero ¿qué significa ser yugo desigual, verdad? Y cabal, una amiga nos compartió un comentario bíblico acerca de eso que nos voló la cabeza, porque lo hace tan visual que es más fácil entenderlo y tal vez también aceptarlo un poco más fácil, porque quizá cuando nos dicen eso es como, no, todo va a estar bien, yo puedo hacerlo, Él va a cambiar, Él puede recibir a Jesús. Y no estamos diciendo que no, ¿verdad? Pero el estar en ese tipo de relaciones conlleva ciertas como cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Sí. En la relación, que tenés que como ponerte tú en esa posición de yo quiero vivir eso para mi vida, ¿verdad? El pasar esas situaciones, y quiero acabar como que... Antes de que lo leas, creo que es importante mencionar, digamos, nosotros estábamos hablando de yugo desigual. En esta versión que Andrea leyó no dice exactamente eso, yugo desigual, ¿verdad? Dice, no tengan relación íntima con los incrédulos. Básicamente, ¿qué estaba pasando? Alerta de nerd de la Biblia a continuación, ¿verdad? Cuando Pablo le habla a los corintios, Corintio era una ciudad básicamente como lo que tú y yo hoy viéramos como Las Vegas, ya sabes, o sea, el desastre total. Entonces la cuestión es de que muchas personas adoraban ídolos y tenían relaciones entre ellos sexuales y amorosas, o sea, por doquier. Y muchos de los cristianos nuevos que estaban surgiendo en Corintio le preguntaron a Pablo, pero ¿por qué nosotros no podemos? ¿Verdad? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Pablo les empieza a decir, muchachos, ustedes han sido escogidos, elegidos para ser llamados al cuerpo de Cristo. Dios los ha amado tanto que les dio un plan estratégico original, que es hombre y mujer únicos para poder participar en la unión del matrimonio. Por eso no se unan con, ¿verdad? Ahí empieza. Entonces, ¿qué es el yugo básicamente? ¿Verdad? Sí. Les voy a contar. El yugo es una cuestión que se utiliza para las siembras y puede ser distintos materiales, pero es una como abrazadera de madera principalmente, que se les coloca a los animales, ¿verdad? En los cuellos, de los que ellos van tirando para ir arando la tierra, ¿verdad? En vez de tener a trabajadores y a personas haciendo lo que es una labor durísima, se las colocan a los animales y ellos van arando conforme van caminando, ¿verdad? Generalmente son a 2 bueyes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen mucha fuerza, ellos van unidireccionales hacia un mismo camino, y aquí es donde hace sentido el comentario. Gracias, ¿verdad? por la introducción. Perdón, me encanta. Cerramos el capítulo nerd de la Biblia. Va, y justo aquí habla acerca de ese principio que Pablo nos está comentando, ¿verdad? Lo voy a leer así como está. El buey y el asno, siendo de especies distintas y de caracteres diferentes, no pueden asociarse confortablemente. Aquí cabal nos hace la referencia en, como decía Kevin, generalmente el yugo se usa con bueyes, ¿verdad? Sí. Pero aquí nos dice, ok, el buey y el asno no congenian. Como que hubieras puesto a un buey a un asno jalando el mismo yugo. Ajá. Ni unirse de buena gana para arrastrar el arado o carro, siendo el asno más pequeño y su paso más corto. Tiene que haber un tiro desigual e irregular, claro, porque no van caminando al mismo ritmo. Además, el asno que se alimenta de yuyos toscosos y venenosos tiene un aliento hediondo
que el Ujú. buey trata de evitar y siempre tiene su cabeza alejada del asno que lo hace tirar con solo un hombro. Y cabal que lo que nos está explicando acá, que nosotros si quisiéramos intentar que dos animales diferentes trabajaran al mismo ritmo, a la misma forma y que hicieran el trabajo que tienen que hacer como dos bueyes iguales. Pero si lo ponemos como esa diferencia de que si son diferentes, justo puede haber como este mal aliento, como si Kevin tuviera mal aliento. Perdón. Y yo me quiero alejar de ese camino que ya me habían puesto, ¿verdad? Que ya nos habían puesto para caminar, pero como yo me quiero alejar por eso que me está desagradando, me desconcentro de ese camino que yo tengo que caminar. Sí. Y creo que va muy amarrado, cabal, a lo que nos estaba diciendo Pablo en el versículo, ¿verdad? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Y como haciendo la analogía como de, ok, somos el templo de Dios viviente, es que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y quizá la otra persona aún no. Aún no ha recibido eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros tenemos un camino, que es el camino de la vida, que es Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos caminando en ese mismo camino con otras personas que tienen el mismo sentir que nosotros. Totalmente. Pero si nos unimos con otra persona que aún no tiene ese camino claro, de tal vez está más concentrado en uno, ¿verdad? En decir, es que me gustas y que nos sentimos bien y todo, pero no tiene ese mismo camino de que vamos a caminar juntos a esa misma meta, vamos a estar distrayéndonos constantemente en ese camino que tenemos, que tal vez el que yo tenía con el Señor era diferente al otro que estoy caminando ahora porque estoy distraída. Importante lo que dice Andrea Muchay es, tú mencionabas la referencia bíblica y de ese ejemplo es brutal, ¿verdad? Primero es que cuando tenemos, podría parecer que vidas similares, porque fíjate, el buey y el asno están diseñados para lo mismo, ¿verdad? Vida similar, entonces, pero él tiene una buena familia, él va a su otra iglesia, a la iglesia de su otra religión, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Pero date cuenta cómo los dos diseñados para una misma vida tienen dos propósitos distintos al momento de estar juntos, ¿verdad? Porque, cabal, en esa analogía, el asno es más pequeño que el buey, entonces lo va tirando así. Yo me imagino que hasta puede tropezarse. Y el ¿verdad? buey al final tiene que llevar más carga que el asno. Y que el asno, digamos, en una analogía, come de cierta planta que hace que su aliento esté mal y eso hace que el buey se desvíe. Entonces, ¿por qué es que creemos esto? Primero, no es algo que nosotros estemos hablando desde la ignorancia. Y tú vas a decir, Larán, pero Kevin y Andrea, o sea, cabal, dijeron en el episodio pasado que llevan 9 años de novios. Sí. Pero yo estuve, antes de Andrea, con una chica. Yo soy cristiano, Andrea es cristiana. Y yo estuve con una chica que era de religión mormona, ¿verdad? Todo por el hecho de que, ¿verdad? Es que estábamos en el colegio y es que compartíamos, no voy a dar muchos detalles para no exponerla, ¿verdad? Pero compartíamos un grupo de trabajo, digamos, o un equipo, ¿verdad? Entonces se empezó a dar todo. Hasta que me di cuenta que cosas muy básicas para mí, a ella no se las permitía su religión, por ejemplo, ¿verdad? Y que entonces yo la cuestionaba, fíjate cómo era, yo la cuestionaba de ¿y dónde está eso en la Biblia? Y ella me decía, aquí está, pero es que, ¿verdad? Y empezamos a tener peleas fuertes por la disensión en creencias esenciales. Y eso que yo no tenía el conocimiento bíblico que tengo ahora, ¿verdad? Era una cuestión de lo que yo consideraba correcto. Evidentemente la relación terminó muy mal, ¿verdad? ¿Y qué aprendí yo? Uno es importante que todos sepamos nuestras propias convicciones y creencias personales. Un buen fundamento. Tenés que tener un buen fundamento, ¿verdad? Tenés que saber cuál es la raíz de lo que Dios nos está pidiendo al momento de tener unión en yugo igual, que es propósito en conjunto igual a vida plena,
¿Me entendés? ¿Verdad? Entonces, el problema es que cuando tratamos de tener una vida plena arando con diferente o con un yugo desigual, nos va a llegar a pasar lo que pasaba en este ejemplo, ¿verdad? En algún punto o nosotros jalamos más, se desgasta la relación, hay cuestiones que nos desagradan, pero tenemos que seguir. Y yo sé que esto suena muy fuerte, ¿verdad? Y es una cuestión de ¿qué estamos haciendo nosotros en este episodio? Es dos cosas. Uno, yo quiero creer que vamos a hablar de la prevención, ¿verdad? Y que si hay alguien ahí que ama mucho a Jesús, ¿verdad? Y que tú estás en la iglesia y estás sirviendo, adorando, asistiendo y amas mucho a Dios, pero hay una chica en la universidad que te empezó a gustar y es de otra religión o ni siquiera conoce a Dios, que metas el freno de manos y que penses cuáles son mis convicciones personales, qué es lo que Dios dice de mí, qué es lo que Dios dice de este tipo de relaciones, quiero o no yo llevar ese yugo desigual, arando sin fuerza o que me aren a mí, ¿verdad? Y que me alejen de Dios. Hay un montón de cuestiones que tenés que analizar porque es muy fácil creer esto. Seguro lo has dicho o lo has escuchado. Es que él empezó a venir a la iglesia por mí, ¿verdad? O, a la nombre, vieras, ella se va a volver cristiana. Ya escucha a Hillsong, ya sabes, ¿verdad? Ajá. Entonces hay un montón de cosas que te engañas por el hecho de creer que hay una posibilidad. Voy a pararme acá. Hay una posibilidad. Claro. Yo no quiero ser totalitarista y generalizar que no. Y eliminar el poder del Espíritu Santo. Y eliminar el poder del Espíritu Santo, claro. Pero yo quiero darte un consejo. Si hay alguien que te atrae y no es de tu religión o no está en tu iglesia o, bueno, la iglesia no importa, pero o no tiene conocimiento de Cristo, no es cristiana, no es creyente, y te gusta, yo sugeriría que empeces con una amistad fuerte y larga con esa persona. Mientras esa amistad se está dando, tráelo o tráela a la iglesia. Si en esa amistad te das cuenta que la persona conoce a Cristo, que durante esos meses se está acercando a Dios, te está preguntando, se acerca a un grupo pequeño, habla con tus pastores, lo que sea. Como esos frutos, ¿verdad? De que no es solo por interés de que, es que me gustas tú, entonces sí, vamos a la iglesia, sino que realmente por los frutos es que podemos entender de, sí, esta persona sí ya va conociendo a Dios. Así es. Hay un estudio que hizo, no recuerdo ahorita quién es la agencia que lo hizo, pero básicamente decía que es una agencia cristiana. Se entrevistaron a creo que, no sé, 5,000 o 6,000 parejas, ¿verdad? Que habían atravesado un divorcio, ¿verdad? Y que la razón había un par de razones importantes, pero creo que la razón número 2 o 3 era porque había sido yugo desigual, ¿verdad? La primera creo que era dinero. Estaba por encima de problemas maritales, estaba por encima incluso de temas de relaciones con alguien más, ¿verdad? Era que no compartían como misma cosmovisión de vida, ¿verdad? Y quiero puntualizar en algo acá. Tú podrías decirme, mira, Kevin, pero es que sí puede funcionar. Ella es de otra religión y ama a Dios y todo esto. Te voy a decir qué pasa. Va a llegar a un punto donde van a tener una diferencia en la esencia, ¿verdad? En lo que ella cree y lo que tú crees. Eso probablemente va a generar una discusión, que de nuevo, lo hemos hablado, no son malas, ¿verdad? Pero va a generar una discusión que va a empezar a desgastar tu propia relación. El problema es que muchas veces nosotros nos enfrentamos a querer complacer a nuestra pareja casi en todo sentido. ¿Qué va a pasar entonces cuando ella te diga que no, pero es que parece que amas más a Dios de lo que me amas a mí? ¿Cuál sería tu respuesta ante eso? ¿Verdad? Y yo sé que muchas veces estás en la primera parte que queríamos hablar era de prevención, ¿verdad? Sí. Ahora, si tú estás en una relación... Solo antes, dale. Con lo mismo de la prevención, hasta ver tu plan a futuro con tu esposo o tu esposa, de que eso también le va a afectar a tus hijos. Ya no es solo a ti, sino que en el matrimonio ya van a tener que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿cuál de las dos religiones le vamos a explicar a nuestros hijos? Yo tenía una amiga en el colegio que le pasó eso, que su papá era católico y su mamá era cristiana.
Y ella me contaba que le dolía un montón porque cuando iban a la iglesia los domingos, su papá se enojaba con ellos y ya no les hablaba porque iban a la iglesia. Entonces, como que hasta ver ese punto, ¿verdad? Que no es solo tú o de que tú te sentís bien con esa persona, sino también pensar en, creo que me estoy adelantando mucho, pues, pero pensar en tus hijos, en qué fundamentos querés tú que que tus hijos tengan para crecer, ¿verdad? Sí. Y entonces de ahí también vienen las decisiones que tomas ahorita. Sí. A la mancha. Yo sé que esto suena, quizá este vaya a ser el episodio más religioso que hemos tenido, ¿verdad? Pero como cada persona que está viendo esto nos importa, tenemos que asegurarnos de tratar cada uno de los temas que podrían causarte a ti dolor o problemas serios. Sí. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Como te estábamos explicando con Andrea, vale la pena que interiorices si tú quieres esto para tu presente y tu futuro, ¿verdad? Si la primera cuestión era prevenir, ahora hablando de las personas que están en una relación así, siendo brutalmente honesto, tenés que tomar una pausa tú para saber qué es lo que querés, ¿verdad? Si ya detectaste, porque seguro es un patrón constante con las relaciones en yugo desigual, hay un patrón constante de cosas que van pasando. Si tú ya detectaste que están teniendo ese tipo de conversaciones, ese tipo de roces, ese tipo de problemas, que ya no hay un balance entre tu familia, ir a la iglesia y esta persona porque te lo absorbe completamente, que ya como, imagínate, es que hay tantas cosas que derivan de esto, porque voy a ponerte una cuestión muy importante, el tema sexual. Imagínate que tú empiezas a salir con alguien que no cree en Dios. Para esta persona no es indispensable guardarse sexualmente, ¿verdad? Y para ti sí lo era. Pero como lo amás o la amas tanto y de repente te das cuenta que empezás tú a liberar esos límites un poquito que tenías con tal de complacer a la otra persona. Eso solo es una de las cosas, ¿verdad? La otra que te decía es, no hay un balance porque te absorbe tanto que ya no te deja ir a la iglesia o no quiere que vayas a la iglesia o se enoja contigo cuando vas a la iglesia o no pasas tiempo con tus papás o tu familia, tus hermanos porque estás absorbido por esa relación. Hay un montón de cuestiones que tenés que analizar si te gustaría vivirlas o seguirlas viviendo. Si tú estás en una relación así, hacete un favor y tener una cita contigo para analizarte, ver qué es lo que querés de tu vida. Podés pasar por este mismo pasaje, ¿verdad? Y decirle, Señor, yo me siento de esta manera y siento que la otra persona es de esta manera. ¿Qué quieres para mi vida? Yo te digo, en la relación que yo estuve, yo tuve que salir de ahí porque sabía que no era lo que yo quería para mi vida. Y tendría 16 años, pues. O sea, era una cuestión como de muy, muy joven. Pero si tú estás en una relación así ahorita, vale la pena que pongas un freno y que veas qué es lo que querés realmente. Si solo es complacer o solo es definir tu futuro de una manera correcta, ¿verdad? De nuevo, sé que es un tema muy fuerte. Probablemente vayas a estar de acuerdo o no con nosotros, ¿verdad? Pero si podemos decirte algo es pensar en esto. Puede que funcione en tiempo, como los zapatos Converse en esa carrera. Puede que funcione en tiempo. Puede que se adormezca el asunto y sintas que todo va bien, ¿verdad? Sí. Pero de repente, al meter el freno de manos, terminar esa carrera de estar en una temporada con esa persona, quitarte los zapatos y darte cuenta cuántas heridas habían, nosotros queremos tratar de ahorrarte eso, ¿verdad? Ahora, podría haber un espectro de personas que digan, yo estoy queriendo conocer a Dios y hay una persona que ya tiene mucho tiempo de conocer a Dios y me gusta, ¿verdad? Digamos que es alguien que sirve en su iglesia y demás, pero yo llevo un mes de ser cristiana, ¿verdad? O de ser cristiano. ¿Qué hago? Yo te voy a decir esto. Seguí adelante. Seguí animándote a conocer a Dios. Prepárate para la mejor relación de tu vida, que es con Jesús. Sí. Y pronto vas a ver cómo Él mueve las piezas, ¿verdad? Para empezar
Sí. a moverte a la relación correcta. Y a eso íbamos también como el yugo desigual en las iglesias, que no tampoco es como que digamos, es que como no viene a mi iglesia, entonces no puedo estar con esa persona. No, o sea, al final a lo que vamos es cuáles son los fundamentos de esa persona. Si aún estando en la iglesia, esa persona no tiene como fundamento al Señor, realmente no va a tener frutos esa relación, ¿verdad? Entonces Fuerte. como lo que tú decías de concéntrense en el Señor. No les digo no tengan citas ni novios ni nada, ¿verdad? Adelante. Adelante. Sino que al final que siempre su vista esté puesta en Dios, Sí. en crecer en Él, en dar frutos, en concentrarse en lo que Dios tiene para sus vidas. Cuando hacemos eso y soltamos esta parte de las relaciones, Dios es como bien especial en decir, bueno, entonces ahora que ya estoy yo en el centro de su corazón, ya se pueden unir los dos caminos, ¿verdad? Y ahí van. Ahí es lo importante que dijo Andrea, mucha, con esto vamos aterrizando. Hay bueyes y hay asnos en las iglesias, ¿verdad? No necesariamente tenemos, y lo voy a decir con mucho cuidado, pero es así, que sea cristiano de nombre, Sí. no necesariamente es garantía de que sea la persona que tú tenés que estar con, ¿sí? Sí. ¿Cómo es que conocerán a los discípulos? Jesús les responde, por sus frutos los conocerán. Si la persona está dando frutos, si ves que tu pasión por Dios y la pasión de esta persona por Dios son iguales, adelante, Sí. ¿verdad? Hoy era un tema complejo, importante, pero anímate, no corras esta carrera con los zapatos equivocados. Sí. ¿Ya viste? Te amamos, te bendecimos. Nos vemos. Pronto.